la erosión del suelo y un tipo de erosión que es la erosión hídrica. Vamos a ver primero qué es la erosión del suelo. La erosión del suelo es el desgaste del mismo por la acción de los agentes externos. Pueden ser estos agua, viento, hielo, etc. La erosión implica transporte de los materiales resultantes. Puede suponer incluso la desaparición de los mismos. Todos los procesos geológicos externos dependen para su actuación de dos tipos de energía, la energía solar y la energía de gravitación. Existen dos tipos de erosión, la erosión natural y la erosión antrópica. Vamos a ver cuáles son los factores de erosión. Tenemos que la erosión del suelo puede ser una erosión natural o una erosión antrópica. Esta erosión del suelo se ve también afectada por la velocidad, es decir, la velocidad que tenga la erosión va a estar de acuerdo al tipo de terreno, al tipo de cobertura vegetal, al tipo de clima de la zona y a los usos humanos que se haga sobre este suelo. El suelo se degrada debido a procesos erosivos. Estos son favorecidos por la pérdida de vegetación. Los factores que influyen en la degradación del suelo son principalmente el clima, sobre todo la aridez, las fuentes, precipitaciones. El relieve, las fuertes pendientes favorecen la erosión. En el caso de la vegetación, la escasez de vegetación deja el suelo desprotegido. La naturaleza del terreno, cuando los terrenos sueltos e impermeables favorecen también el proceso erosivo. Vamos a ver cuál es el ciclo de la degradación. Vamos a ver que hay una pérdida de vegetación o de cobertura vegetal sobre el suelo. Eso nos va a dar una erosión, un proceso erosivo y además también la disminución de la fertilidad del mismo. Vamos a ver un tipo de erosión muy común que es la erosión hídrica, que esta es la erosión producida por el agua, sea esta proveniente de lluvia, escorrentía, torrentes, arroyos o ríos que golpean o disgregan los suelos desprovistos de vegetación, arrastrando partículas y nutrientes vitales. Estos materiales se transportan a otras zonas, incluso a grandes distancias donde se acumulan. Su efecto es más importante dependiendo de la distribución temporal de la cantidad de caída de agua. Es decir, cuando más esporádica y torrencial es la lluvia o la presencia de agua, peores son los efectos en cuanto a erosión. Vamos a ver aquí en este gráfico que la erosión hídrica también tiene algunos tipos de erosión. Uno de esos tipos es la erosión por salpicadura, la erosión laminar, la erosión por surcos y cárcavas y la erosión en bancos aluviales. En la figura 2 nosotros tenemos un paisaje erosivo de la región Maule de Chile. Entre los tipos de erosión hídrica vamos a hablar en este momento sobre la erosión laminar o en manto. Se produce una erosión más o menos uniforme del horizonte superficial del suelo cuando el agua remueve delgadas y uniformes capas de suelo. Se observa en las zonas desprovistas de vegetación, suelos con poca cohesión y con poca materia orgánica. No se detecta fácilmente, pero año tras año van perdiendo láminas superficiales del terreno y se acaba perdiendo el horizonte A y por lo tanto el suelo pierde su fertilidad. La erosión por salpicadura. Aquí vamos a tomar en cuenta que la gota de lluvia, por acción de su impacto sobre la superficie del suelo, actúa compactando y destruyendo su estructura, haciendo saltar las partículas a una cierta altura, las cuales son arrastradas por el flujo de agua. El mecanismo que existe para evitar este efecto es la presencia de biomasa o cobertura vegetal que actúa como una cubierta protectora del suelo. La cubierta vegetal ejerce su acción en dos niveles, uno por encima del suelo y otro por debajo. El primero existe un efecto de intercepción de gotas de lluvia y el segundo interviene directamente en el enraizamiento. En este gráfico vamos a ver cómo la gota de lluvia, ¿sí?, al chocar o al tener contacto con el suelo, tenemos la gota de lluvia, tenemos ya aquí un suelo por el cual existe una corriente de agua
que transporta partículas de suelo, esta al momento de interceptar o de golpear al suelo ocurre una saltadura o salto de las partículas de suelo, las cuales se van incorporando al agua y se va erosionando el suelo. Vamos a ver cuál es la erosión en surco. Esta erosión ocurre cuando el agua no discurre uniformemente. Al concentrarse el agua de escorrentía, se abren pequeñas incisiones, sean estas centimétricas o milimétricas, que llegan a sobrepasar en profundidad la capa arable en terrenos cultivados. Se observa en los taludes de carreteras en forma de regueros o de zanjas. Cárcavas y barrancos se forman cuando las aguas de escorrentía abren surcos de mayor tamaño, métrico o decamétrico, que progresan en profundidad y anchura. Se pierden grandes masas de suelo, formando surcos de gran profundidad y largura, trayendo como consecuencia pérdida de suelo, pérdida de la calidad de relieve, pérdida de la capacidad de reserva de agua. El proceso erosivo se ve favorecido en sitios frágiles por presión alta de pastoreo y malas prácticas de manejo. En estas fotografías podemos observar un proceso erosivo bastante avanzado. Miren como las cárcavas, en este caso son pequeñas, son de metros. Acá tenemos cárcavas ya decamétricas, es decir, de más de 10, 20 metros, ¿sí? Y miren acá tenemos cárcavas bastante grandes. Tenemos el proceso de subfusión. Este proceso se produce en los márgenes de terrenos con desniveles. Pueden llegar a perderse la base del talud del terreno, con lo que este cae. Es decir, el terreno, ¿sí? La base de este talud va a caer, produciendo una erosión. Entonces vamos a ver acá cómo en el perfil de un río tenemos un perfil original donde el agua corre normalmente, tenemos las paredes o taludes de terreno, que son donde el río normalmente arrastra partículas, piedras, sedimentos, troncos. Luego de un proceso de años, el perfil del suelo va a cambiar, va a tener un nuevo perfil, en donde nosotros hemos visto que se ha ido carcomiendo las paredes de este perfil original, teniendo nosotros un nuevo perfil, ocasionando que estos taludes o estas masas de tierra caigan y pierdan su perfil original. Vamos a ver por último el mapa de pérdida de suelo por erosión hídrica. Vamos a ver que en color rojo se encuentran las áreas muy susceptibles a la erosión hídrica, es decir, tenemos en la zona de México, un poco de Estados Unidos, ¿sí? Tenemos acá en la zona del Mediterráneo, tenemos en la parte de África, en la parte de Australia, en la parte de Asia, y las áreas susceptibles a la erosión hídrica al eliminar la cobertura natural son las áreas en color amarillo. Tenemos un poco de Centroamérica, Sudamérica, ¿sí? Tenemos una franja de África, parte de Asia y de Oceanía. Muchas gracias.